Bien, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todos ustedes por su paciencia y por quedarse aquí en la última de las presentaciones, que espero que les aporte un poquito de utilidad. Ha sido un simposio muy exitoso con una gran cantidad de información y de ponentes de primer nivel, razón por la cual espero que esto no desmerezca al ser la última de las presentaciones. Y debo decir que para mí son sentimientos encontrados estar aquí el día de hoy ante este simposio, ya no propiamente como médico tratante, sino en una situación desde el punto de vista administrativo que me lleva a darme cuenta de muchas de las cosas y de las dificultades que de pronto tanto médicos de la institución como médicos de Secretaría de Salud o del ISSSTE podemos llegar a tener, y una de estas complicaciones que a veces se nos presentan, y este es el sentido y este es el propósito de esta pequeña presentación, que lo que intenta más es dar consejos prácticos sobre cómo disminuir esta brecha de esta envío de pacientes o de esta referencia, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y en cuanto me quedé con la presentación de la plática y vi el título, lo primero que pensé cuando la estaba yo presentando, pero a la primera diapositiva, fueron estas palabras que ustedes, si no conocen, se las voy a decir. Es exactamente la misma palabra, solo que aquí está al derecho y aquí al revés. Este es el término en japonés para harakiri y este es el mismo término que significa seppuku. Y eso quiere decir que posiblemente, saliendo de aquí, ustedes puedan ver un bonito buzón de quejas y sugerencias acerca de las referencias tanto de las diversas instituciones, de las que también podremos platicar más adelante. Bien, entonces, ¿por qué es importante la vinculación? Porque esto le da continuidad al tratamiento retroviral. A final de cuentas, quiero que nos pensemos como una sola comunidad médica, eso es lo que yo pienso, que somos una sola comunidad médica, que somos seres humanos y mexicanos y tratantes de VIH, razón por la cual lo que nos interesa a todos es que los pacientes estén vinculados y que tengan una continuidad del tratamiento. Eventualmente, si un paciente llega a fallar, no quiere decir que porque estaba en Secretaría de Salud ahora es responsabilidad de Seguro Social o que porque estaba en Seguro Social ahora es responsabilidad de Secretaría de Salud. En realidad es de todos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, les voy a hablar un poquito de esta vinculación. En los pocos datos que tenemos reportados a la fecha, porque sí realmente son pocos, pero los tenemos, les voy a hablar de un ejemplo muy interesante acerca de Secretaría de Salud. Durante el año 2017 hubo 9,624 casos reportados. De esos se registraron propiamente ya en sistema 7,632. Y de estos casos, los que se lo localizaron en Salvar, en el sistema Salvar, fueron 5,481. Es decir, de los pacientes notificados a los casos registrados ya vemos una cierta brecha. ¿Por qué puede ocurrir esto? La publicación es una publicación que es el Boletín de Atención Integral de SENSIDA, no establece por qué esta pérdida de pacientes. Pérdida, por supuesto, eso entre comillas, porque los pacientes existen, porque ahí están, pero de alguna forma no llegaron a ser registrados. ¿Qué sucedió? Pues aquí estamos viendo la primera de las situaciones de las que les platicaba, y es que puede ser que a lo mejor el paciente se detecta, pero no llega propiamente a la Secretaría de Salud y a lo mejor llegó a alguna otra de las instancias que tenemos en este momento. De forma tal que los registros que llegan a ser localizados en el Salvar constituyen el 72% de los casos registrados, pero si toma, y de estos, por cierto, la mitad en etapa de SIDA. Esto también es una situación preocupante porque en la experiencia mía, hasta hace 2 meses y en la de muchos de ustedes seguramente, tenemos que los pacientes ya no llegan propiamente en etapa de SIDA, llegan en asintomáticos, con una muy buena cifra de CD4, tal vez no tan alta la carga viral, ciertamente sin enfermedades oportunistas, pero en este caso en particular, el 51% llegó en una etapa de SIDA definida tal vez no por una enfermedad oportunista, pero por sí por menos de 200 CD4, y este es un dato muy reciente. Y estamos hablando entonces de una situación, de una problemática nacional de que estamos teniendo todavía este diagnóstico tardío. Pero ahora analicemos qué sucede si analizamos todos los casos notificados de VIH respecto a los registros del Salvar, pues esto nos baja la cifra a 64% de los pacientes que llegaron a tener esta continuidad, por lo menos en el registro. No hablo del tratamiento, sino del registro. La situación en Seguro Social es un poquito más críptica, porque los datos que tenemos a veces no son publicados, pero en los poquitos que tenemos publicados, y este es un ejemplo todavía de la vida real, de un estudio que todavía hice en el Hospital Gabriel Mancera y que presentamos en un congreso europeo hace algunos años, en donde veíamos que el número de pacientes hospitalizados en un determinado año eran 224.
64 pacientes, y esto no ha cambiado, diagnosticados durante la hospitalización, es decir, la tercera parte de estos pacientes ya tenían alguna enfermedad definitoria de VIH, ya tenían antecedentes, pero no se habían hecho la prueba. 31 pacientes se dieron de alta por mejoría y el resto no, es decir, una mortalidad que es prácticamente un volado, se tira al aire, la persona que va entrando por alguna situación se hospitaliza y puede ser que salga o que no salga, es el 50%, y la vinculación a la clínica de SIDA y el inicio de retroviral ocurrió a los 25 días en promedio, y la razón es que el rango fue muy amplio, porque algunos pacientes llegaban al día siguiente y algunos pacientes esperaban hasta prácticamente 6 meses para acudir a la clínica, y estamos hablando de este retraso en la vinculación. Sin embargo, podríamos pensar qué mal lo estamos haciendo, ¿no? En general, en realidad no es así. Ha habido muchos avances y si nos comparamos con el resto del mundo, por ejemplo, Holanda tiene un retraso en vinculación, y por retraso en vinculación consideramos aquellos pacientes que tardan más de 60 días en ser diagnosticados y acudir propiamente a su clínica especializada. Estados Unidos el 22% en algunas regiones, el 7% en otras regiones. Por ejemplo, si aquí hablamos de San Francisco, pues es el 7%, pero si hablamos de otros lugares, Chicago, por ejemplo, el 22%, Camerún 22%, y la región europea también, dependiendo del país analizado y la población analizada, porque aquí tenemos que insertar otro término, que es el término migrante, del cual ya vamos a estar muy familiarizados también incluso en este país, puede ser desde el 6 hasta el 29% este retardo en la vinculación. ¿Y cuáles son las barreras para la vinculación médica? La primera, la negación, y esta es una situación que también tenemos que enfocarnos mucho. ¿Quién es nuestro primer obstáculo? La comunicación con el paciente. El paciente que está en negación, que no acude propiamente a su consulta, sino hasta que ya ha aceptado que tiene la enfermedad, es la primera de las barreras. Y por cierto, esta barrera, que es una barrera para la vinculación, también puede ser una barrera para la transferencia entre instituciones. Ojo. Otra de las barreras es que la persona se considera estigmatizada o se autoestigmatiza, piensa que va a tener un estigma familiar y laboral, y la consejería que se le dio puede ser la inadecuada si en lugar de asesorarlo sus pares o un médico fue el doctor Google quien lo asesora. El seguro médico en algunos lugares, no necesariamente en México, pero sí en Estados Unidos, es un grave obstáculo para esta vinculación. Y el sitio de detección también es un lugar que nos puede decir si el paciente acude o no más prontamente a su atención. Sin embargo, como les presentaba los datos anteriores, Secretaría de Salud, hablamos de un ámbito meramente ambulatorio, y el otro estudio que les mencionaba, que es un ámbito meramente hospitalario, y no son tan dispares los datos de que el paciente se diagnostica a que inicia su tratamiento retroviral. La edad y el género también tienen mucho que ver. Las personas que son muy jóvenes tardan a veces un poco más de tiempo en ir al hospital, en tanto que aquellos que tienen edades de 60 años para arriba inmediatamente van al hospital, no averiguan para poder iniciar ya su tratamiento retroviral. Y respecto al nivel educativo, hay estudios que son de alguna forma conflictivos. Algunos nos indican que la persona que tiene mayor nivel educativo va a acudir prontamente, y otras dicen que no necesariamente resulta así. Ahora hablemos de la vinculación interinstitucional, y aquí, bueno, en obvio del tiempo y en obvio también de la información que yo les quiero dar, esta situación, bueno, es algo importante. Cuando nosotros somos de Secretaría de Salud o del ISSSTE o de privado o de Seguro Social, siempre pensamos que nosotros lo hacemos todo perfecto, que el que lo hace mal es el otro. Eso puede ocurrir en cualquiera de los casos. Y esto me lleva a una reflexión en donde tenemos a dos niños peleando, y entonces los dos niños peleando, en este caso, bueno, es un ejemplo muy conocido. Uno de ellos se porta mal y acaba de tirar la sopa. Y entonces uno va y regaña al niño que acaba de tirar la sopa, y él dice, no, pero ella se portó peor. Y es justo lo que estamos haciendo cuando nosotros, en lugar de estar diciendo reconocer lo que la otra institución está haciendo bien, reconocemos lo que está mal, y eso no nos hace ser mejores como institución a nosotros en aquella de la vinculación. Y puedo enumerar una enorme cantidad de problemas de la vinculación interinstitucional, que además, si ustedes me ayudan y alzaran la mano, cosa que no vamos a hacer porque si no me ahorcan la doctora Torres y el doctor Vega, pero algunos de los problemas que vemos en esta vinculación interinstitucional es una falta de resumen clínico que no le otorgan al paciente,
la tardanza del paciente en solicitar la cita en las instituciones, es decir, muchos de ellos acaban de ser dados de alta el día de hoy, pero si hoy todavía tienen medicamento, pues van a acudir hasta dentro de 3 meses cuando se les acabe el medicamento, lo cual pues ya retardó y complicó su vinculación interinstitucional. A veces el medicamento puede ser insuficiente o de buena fe se le da al paciente medicamento a granel y puede ser que no sea suficiente. O la otra situación, la tardanza en otorgar las referencias de las clínicas familiares a las clínicas especializadas, que también llega a ser una situación que es real. Me he encontrado a veces casos tan absurdos en donde un paciente que ya tiene tratamiento retroviral durante años le piden un Western blot en la clínica para ser aceptado en su clínica de vinculación especializada. Y aquí creo que a ninguno de ustedes les ha tocado, porque no veo ninguna carita que diga sí, me ha tocado, eso es broma. O la repetición innecesaria de estudios de laboratorio. Entonces, ¿qué queremos hacer? Definitivamente queremos agilizar este proceso. Obviamente no es un proceso que se pueda agilizar de la noche a la mañana, pero sí es una situación que ahorita les voy a compartir algunas de las formas en que nosotros lo podemos mejorar. Y la primera definitivamente son congresos como este. El que ustedes se conozcan, el que ustedes identifiquen quién es mi par en Oaxaca, en Jalisco, en Puebla, para que me den su teléfono y podamos establecer estas estrategias de vinculación. Porque si esperan que las autoridades algunas veces sean más expeditas que ustedes, pues a veces sí, pero a veces no. Y bien, en respecto a la divulgación de la información, les voy a hablar del proceso ideal. El proceso ideal de una persona que acaba de ser egresada de Secretaría de Salud es al momento de detectar la derechohabiencia, el paciente se detecta y en ese momento, por parte del médico, al momento que se detecta la derechohabiencia, se le debería de otorgar un resumen médico. A veces esto no ocurre, pero es un proceso ideal. Después, una solicitud de envío a su clínica especializada a través de una unidad de medicina familiar. La orden en el momento actual, o por lo menos ya hace algunas semanas, es de inmediato. Ya sé, a veces no ocurre. Y bueno, el inicio o continuación de su medicamento retroviral, ya sea en base a un esquema recomendado como de primera línea en el momento actual, aunque posteriormente pueda hacer que cambie las guías de tratamiento, y los fármacos restringidos, allí sí la situación es un poquito más expedita porque inmediatamente tenemos comunicación con Secretaría de Salud y el compromiso de continuar sin cambio el esquema que el paciente haya tenido anteriormente. Desde el otro punto de vista, porque esto es bidireccional, una persona que acaba de ser egresada por alguna situación, por pérdida de derechohabiencia, al momento de detectar que ya no tiene la derechohabiencia, por parte del médico tendría que otorgársele un resumen. Esta situación sí es en algunos casos o en Seguro Social un poco más rápida. La solicitud de cita en clínica especializada, que tendría que ser también de inmediato, esta situación parece ser también un poquito más rápida para el inicio o continuación de los retrovirales. ¿Qué herramientas tenemos? Y las siguientes 2 diapositivas son en realidad, después de toda esta disertación, las importantes. Tenemos 2. A nivel de Seguro Social tenemos una página de internet en la cual el paciente puede sacar su número de seguridad social, saber en qué clínica le corresponde y sacar su cita médica sin necesidad de tener que acudir en ese momento. Entonces, esta es una situación desde el punto de vista institucional que nos puede servir para que el paciente, sin tener mayores complicaciones, ustedes le puedan recomendar simplemente la página y entonces el paciente pueda tener toda esta vinculación de forma un poco más rápida. Voy después a las complicaciones. Y en Secretaría de Salud, ¿qué tenemos? Tenemos un número que si yo fuera ustedes, si fuera de Seguro Social, lo anotaría, porque es un WhatsApp en donde ustedes le pueden consultar qué proceso seguir con ese paciente, de forma tal que puedan preguntar cuál es el proceso, qué le toca, a dónde tiene que ir este paciente, de forma tal que vamos a tener una vinculación que esperamos sea un poco más expedita. La presentación se les va a repartir si algunos no anotan o no alcanzan a anotar el teléfono. Así que, específicamente hablando de Seguro Social, ¿cuáles son las instancias de apoyo a las que tendría que acudir un paciente que acaba de ser dado de alta, por ejemplo, en Seguro Social? La primera, por supuesto, el médico,
pero hay muchas más instancias. Cuando les hablo de falta de comunicación, es que posiblemente como seres humanos o como latinoamericanos o como mexicanos, pues tenemos poca confianza en las instituciones o en las autoridades. Entonces, cuando yo acudo por primera vez como derechohabiente a algún hospital del Seguro Social y pido mi cita y el médico me la niega, pues yo inmediatamente lo que hago es ir a Derechos Humanos o a manifestarme cuando tengo muchas instancias antes que son eficaces para que me puedan dar mi cita, que al final de cuentas es lo que yo quiero. Esto es, en paralelo está el Departamento de Orientación y Quejas, como segunda instancia la coordinación médica, también en una segunda instancia la dirección, la subdirección. Todo lo azul, digamos, sería en una unidad de medicina familiar, ya le dieron su referencia al paciente, el paciente ya está en un hospital, bueno, tiene todas estas instancias a nivel hospitalario, es decir, siempre hay una instancia a la cual acudir, siempre hay un proceso al cual agotarse. Pero, ¿qué sucede si se agota todo el proceso? Pues vamos entonces a una instancia superior para poder ayudarle al paciente. De esta forma, y ya para terminar esta presentación, porque justo quedan estos 5 minutos, lo que quería yo comentarles o mi mensaje el día de hoy es darles ese par de puntos de vista que son prácticos para que tengamos esta referencia interinstitucional y saber que si nosotros nos vamos a pelear no es entre instituciones, es con el virus y vamos a darle nosotros esta continuidad entonces al tratamiento. Y pues esta es mi última diapositiva. Y terminé súper a tiempo. Qué bueno que no hay sables para el harakiri, pero sí el buzón. Lo van a encontrar afuera a la derecha. ¿No es cierto?